¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Índice Económico. Como todos los miércoles, saludo con mucho gusto a María Elena Vega. ¿Cómo Muy estás, buenas María noches, Elena? Darío, bien, gracias. Y a Rogelio Varela. Darío, ¿cómo estás, María Elena? Buenas noches. Quédese con nosotros, hoy vamos a platicarle sobre cómo debemos estar preparados para enfrentar nuestras responsabilidades en materia fiscal. En junio, las exportaciones mexicanas sumaron 51.234 millones de dólares, mientras que el valor de las importaciones alcanzó un monto de 55.191 millones de dólares. Con esto, la balanza comercial reportó un déficit de 3.957 millones de dólares, reportó el INEGI. El Fondo Monetario Internacional revisó al alza su estimación de inflación global de 6.9 a 8.3% para el cierre de este año y advirtió que enfrentar los altos niveles inflacionarios, elevando las tasas de interés, tendrá un costo económico, pero demorar estas acciones solo llevaría un alza aún mayor en los precios. De acuerdo con cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil, durante los primeros 6 meses del año, las aerolíneas que operan en México transportaron a 50.231.000 personas en vuelos regulares, un incremento de 0.2% respecto al mismo periodo de 2019, antes de la pandemia de coronavirus. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales dijo que se debe tener paciencia con la inflación, ya que la mayor parte de este problema es importado. Estar al día en los temas fiscales es relevante tanto para empresas como personas. Vea lo que le preparamos. Los cambios de la reforma fiscal 2022 entraron en vigor el 1 de enero, los cuales fueron establecidos para reactivar la economía tras 2 años de pandemia. Entre sus objetivos está el aumentar la base de contribuyentes, evitar la informalidad y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. La ley fiscal tuvo diversas modificaciones, de las que resaltan la creación del nuevo régimen simplificado de confianza, que busca facilitar procesos administrativos y reducir el pago de impuestos sobre la renta. La obligación para las instituciones financieras de reportar al SAT los depósitos en efectivo mayores a 15,000 pesos, sin que los usuarios tengan repercusiones por ello, ya que solo es una medida para evitar transacciones ilícitas. Las personas podrán deducir hasta un total de 15% de sus ingresos en rubros como educación y salud, y dentro de ese mismo porcentaje se deberán incluir gastos por donativos. ¿Se encuentra usted en orden en materia fiscal? ¿Cuáles son los requisitos que no debemos olvidar, ya sea persona física o empresarial? Para platicar de ello, nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Rafael Lores, fiscalista y socio director de CPA Visión. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias, Rafael. Oye, cambian el tema fiscal. ¿Qué no debemos o qué debemos tener en cuenta para evitar caer en la irregularidad de frente a los requisitos que nos pide el SAT? Bueno, mira, yo creo que los impuestos por naturaleza son complicados, ¿no? Aquí y en todas partes del mundo, más si le metes el ingrediente digital, ¿no? El ingrediente digital que ahora es la columna vertebral de cualquier economía, sobre todo en América Latina, alrededor de la parte, pues, de las auditorías y lo que viene. Entonces, los retos adicionalmente de entender el marco legal, pues hay que entender también esta convivencia permanente, transaccional, digital, que pues da orígenes a una facilidad impresionante para efecto de fiscalizar. La columna vertebral es, pues obviamente, la factura electrónica. En México se emiten alrededor de 25 millones y medio de facturas todos los días. Traemos ya 58,000 millones de facturas a lo largo del programa de lo que es la factura electrónica. Y el contenido es lo más importante. El contenido da la posibilidad, pues, de hacer una cantidad de cruces, inclusive de perfilar a cada contribuyente en medios de consumo, en lo que estás consumiendo, lo que vendes, de una manera precisa, inmediata, y pues te da unas facilidades impresionantes para efecto de la fiscalización. Y pues México tiene un reto enorme, ¿no? El reto enorme de México es que pues, es el país que de la OCDE menos recauda. Esa es una realidad. O sea, países de lo que es Centroamérica, Sudamérica, inclusive del Caribe, recaudan más que nosotros, ¿no? Entonces hay un tramo muy grande alrededor de ello. O sea, 11.818 RFCs
palman con el 50% de la parte específica de esto, ¿no? Entonces, pues obviamente esto tiene que bajar al siguiente nivel, a las siguientes empresas, que es el otro 25% de la recaudación, la persona moral. Y la otra parte, fíjense, y a la hora de que lees la parte de la OCDE, pues te das cuenta de que hay un tramo totalmente desatendido por la parte del SAT, que son los profesionistas. El otro 25% de recaudación en México son los asalariados. Entonces, traemos muchas posibilidades de recaudación. Se están haciendo bien las cosas porque pues obviamente se está recaudando, pero lo que viene es pues ese perfilamiento a través de la parte de datos, ¿no? ¿Qué es lo que viene? Porque dices, Rafael, lo que viene en materia digital, circunscribiéndolo a la persona física, al pequeño contribuyente que no tributa como los otros países de la OCDE. ¿A qué es a lo que debemos estar preparados las personas de a pie? Todo mundo, persona moral, persona física, tenemos que entender que la digitalización y las auditorías a las que estábamos acostumbrados han cambiado. El contenido de cada factura permite ese perfilamiento individualizado por persona o por persona moral, y esto nos da la oportunidad a través de algoritmos, y hablo como país, algoritmos digitales, entender y señalar todo aquello que implica un riesgo fiscal para el propio fisco, ¿no? Entonces, imaginémoslo, la comparación es bien sencilla. Cuando tú gastas fuera de un hábito de consumo a través de tu tarjeta de crédito, inmediatamente tienes una serie de alertas. Bueno, pues lo mismo para efecto de lo fiscal. Hay tanto contenido, tanta descripción, tantos catálogos que están inmersos dentro de lo que es la factura electrónica, y en tiempo real, que es verdaderamente fácil el crear algoritmos para empezar a perfilar a la empresa. En pocas palabras, si tú te dedicas a algo, ¿por qué hiciste este consumo? ¿Y eso no nos empuja o no empuja a las empresas y a los contribuyentes a meterse a un mercado informal en donde, por ejemplo, pues vamos a manejar el efectivo? Definitivamente, entre más complejo es el impuesto, más facilidad. Mientras más complejo y más acoso haya, mucha gente se va a empezar a mover a lo efectivo, ¿no? Sí, mira, pasó algo en Brasil bien interesante. Cuando empezaron a utilizar lo que ya está en funciones aquí, que se llama buzón tributario, no es un invento mexicano, es un invento que ya viene recomendado por la OCDE, y a través del propio buzón tributario, pues en lugar de tener requerimientos las empresas y las personas físicas en un número, digamos, consistente durante muchos años, pues se rebotó a varias veces. Se desbordó por estos algoritmos que identifican físicamente pues aquellas transacciones que quieres auditar. Entonces, imaginémonos que tienes una factura, esa factura tiene tantos conceptos e inmediatamente pues puedes tener lo que es pues el perfilamiento y todo aquello que se sale de ahí. Ese algoritmo dispara un requerimiento específico, automatizado, en tiempo real, si se quisiera, y con ello, pues físicamente, pues estamos en la posibilidad de obtener o de tener cientos de requerimientos alrededor de tus consumos físicos que se hacen a través de esto. Y si le sumas también la tendencia en México de estar fiscalizando al tercero, llámese este tema de las listas negras, llámese esto del REPSE, en fin, todo esto que va alrededor, pues se convierte en un ámbito ideal, no para el tema del negocio, pero sí ideal para los medios de fiscalización. Por supuesto. Rafael, ¿y cómo ha funcionado este régimen simplificado de confianza que comenzó este año y que pues busca pues ampliar la base tributaria pues para que todos paguemos impuestos? En realidad el impacto actualmente tanto en personas morales como en personas físicas es mínimo en el tema de la recaudación. Sinceramente son porcentajes muy básicos. Pero yo creo que tiende a contribuir con aquel que estaba fuera del régimen y que de alguna manera a través de entrar al régimen pues ya está dentro del radar. Esa es la realidad, porque el impuesto que se está pagando pues verdaderamente es muy benéfico, ¿no? Pero por el otro lado, pues una vez que entraste, una vez que estás identificado, una vez que te diste de alta... Estás dando información al SAT. Definitivamente, ¿no? Entonces es una dualidad porque pues suena muy atractivo, pero por el otro lado pues está el contrapeso, ¿no? Y México
pues tiene una economía informal enorme, ¿no? De hecho, es un país con muchos motores, pero muchos de ellos están en una carretera que no está pavimentada, ¿no? Y esa es la realidad. Oye, Rafa, para que verdaderamente esto se amplíe la base tributaria, hay una mayor recaudación. Mira, yo creo que México tiene un grave problema, tenemos un grave problema, y es, pues no vemos el producto de nuestros impuestos en la calle, ¿no? Esa es una realidad, ¿no? Tú a la hora que estás en una comunidad y ves el fruto de lo que estás aportando, lo ves tangiblemente, pues entonces tienes una vocación a contribuir, ¿no? Para eso son los impuestos. En el momento en que empiezas a ver que tu contribución pues está, digamos, amparada con una serie de posibilidades enormes de pues, estar usando esos dineros, pues obviamente hay un desalentamiento increíble alrededor de ello. Por el otro lado, pues esta actitud permanente que ha habido en México de perseguir, pues obviamente implica que trates de huir, ¿no? Y el tratar de huir es el usar el efectivo, ¿no? Sí. En pocas palabras. Y mientras sigue existiendo el efectivo, pues es obvio que pues tienes el camino por ahí, ¿no? Es un gran reto. Pero ¿se podría aplicar algo que ya se aplica en otros países para que verdaderamente eso se regularice? Más allá de esto que nos platicas, y por supuesto que es evidente. Sí, mira, pasó algo en India hace ya varios años, y empezaron a quitar lo que son la moneda de alta denominación. Le dieron un plazo específico a todo el país para efecto de que tuvieran que cambiar esos billetes de cierto nivel para arriba y bancarizarse forzosamente. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues tienes de repente tus billetes de 500 o de 1000 y pues los tienes que llevar rápidamente a bancarizar porque si no pierden valor. Entonces, ¿eso qué sucede? Quitas circulante, quitas en esa medida el uso de esos billetes, haces más difícil el transporte, en pocas palabras, de este tema de dinero, y pues es una manera, digo, muy radical, pero es una manera de empezar a controlar eso. Eso tiene también sus cons, ¿no? Porque a final de cuentas también el gobierno usa efectivo, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? Esto digital crea también una serie de retos internos. Empiezas a ver que se está creando un ecosistema dirigido a la fiscalización y que pues las empresas están luchando, y hablo de las grandes, están luchando para poder estar a la altura de lo que viene alrededor de esta auditoría común. Pues muchos retos en materia fiscal. Muchísimas gracias, Rafael, por estar esta noche aquí en Índice Económico. Encantados. Gracias, Rafael. Buenas noches. Pues todo por funcionar se acaba. Los grandes contribuyentes llegará un momento en que ya no podrán seguirles exprimiendo el pago de los impuestos y, como nos decía el entrevistado, el Servicio de Administración Tributaria buscará nuevas fuentes y mirará hacia los pequeños contribuyentes y los cautivos. Así es, un año complicado donde la economía también está débil, que tendrá que, pues obviamente, tocar con pinzas el gobierno y el Poder Legislativo el tema fiscal, pero de que se necesitan recursos, se necesita. Por supuesto, la fiscalización pues va muy asociada al tema digital, a la tecnología. Tiene el SAT las herramientas, pero como tú mencionas, Marilena, también la coyuntura económica para muchas familias es débil. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos el próximo miércoles, Índice Económico, 11:45 de la noche por ADN 40.